Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Gracias por estar dándome tu tiempo, compartiendo tu tiempo conmigo para aprender lo que yo estoy convencido que es la habilidad comunicacional más importante, más potente, y me refiero al storytelling estratégico. Y en este episodio ya número 64, porque ya vamos en el episodio 64, te voy a compartir lo que yo llamo los 3 poderes del storytelling. Los 3 grandes poderes del storytelling. Creo que si logras entender estos 3 poderes, no solo ojalá te impulse más a querer contar historias y usar el storytelling en tu día a día profesional y personal, sino también te va a ayudar a tener una comprensión mucho más profunda de cuál es la manera que las historias van a impactar. Cómo te pueden impactar a ti, como también cómo pueden impactar a otros. Ahora, antes de que entremos en esa materia de los 3 poderes, quiero recordarte, si es que eres alguien que ya viene escuchando el podcast hace tiempo, o invitarte, si eres alguien nuevo, a que tú puedas tomar el curso gratuito de Storytelling Estratégico para Principiantes. Es un curso grabado que tú puedes tomar para poder aprender las bases, tener esos primeros pasos que te van a ayudar a buscar y sobre todo saber cómo crear historias estratégicas para que tú puedas empezar a meterte en este mundo del storytelling y ya empezar a crear historias que van a poder inspirar a tus equipos o te van a ayudar a persuadir o impactar mucho más y encantar más a tus clientes. Pero comienza el camino y lo puedes comenzar con este curso que es 100% gratuito. Y lo único que tienes que hacer para poder recibir tu acceso para tomar ese curso es ir a mi página web www.cesarcastrov.com. Voy a repetir esto: www.cesarcastrov, todo junto, v corta.com. Y ahí, una vez que entres a mi página, en la primera parte de la página está la invitación a tomar el curso gratuito. Solo tienes que poner tu correo y luego te va a llegar el acceso para que puedas entrar a una parte de la academia, porque la academia tiene varios cursos y programas, pero por lo menos entrar a la academia, donde vas a tener acceso nuevamente a este curso gratuito de Storytelling Estratégico para Principiantes. Entonces, ¿qué estás esperando? Anda y hazlo. Toma este curso. Ok, ahora regresemos a este tema de los 3 poderes. Y incluso lo que me inspiró a hablar de los 3 poderes fue conectarme yo mismo con cuándo fue la primera vez que sentí el poder de las historias. Porque fíjate que es una pregunta común que me hacen cuando a veces me entrevistan en podcast o me hacen alguna entrevista en algún programa. La primera pregunta, fuera de, bueno, ¿quién eres? Cuéntanos un poco de ti, pero después, ya cuando entramos a storytelling, la primera pregunta que me hacen es: ¿cómo entré en este tema? ¿Cómo entré en este tema del storytelling? Y mi respuesta, más que decirles, mira, estudié acá o me certifiqué aquí, porque muchas veces eso es lo que están buscando, mi respuesta normalmente es: toda mi vida me he estado preparando y de alguna forma metiendo en este tema del storytelling. Y cuando digo eso, entro normalmente a contar una historia que justamente grafica y muestra muy bien la primera vez que sentí el poder de las historias. Y quiero compartir eso contigo. Creo que es una historia que nunca he contado en algún episodio. Ya estamos en el 64, entonces puede ser que se me haya pasado. Pero esta es una de las historias que yo generalmente cuento cuando hago mis workshops o en algunas conferencias. Y lo que normalmente comparto es que yo nací en Chile, y la gente que ya me sigue hace tiempo sabe que yo nací en ese hermoso país de Chile.
Pero a los 7 años mi familia se mudó a los Estados Unidos, cuando yo tenía 7 años. Y cuando llegamos acá, yo no venía con ninguna base de inglés, ninguna base de nada. No sabía nada. Quizás contar hasta 3, decir hi, bye, como las cosas típicas. Y me metieron inmediatamente al colegio. Y recuerdo que prácticamente los primeros 3 meses, yo entraba a la clase, me sentaba en una esquina que me tenía la profesora ahí al lado de ella, incluso al lado de su escritorio. Y cuando llegaba y me sentaba, lo único que hacía era, me sentaba y miraba al suelo. Solo miraba al suelo. Y en mi mente, mientras miraba al suelo, yo estaba pensando, por favor, nadie me venga a preguntar algo, que no me hagan participar, que nadie se acerque. No quería interactuar, principalmente porque me sentía muy inseguro. Tenía miedo por el hecho de no hablar el idioma. Y recuerdo que un día lunes, piensen que tenía como 7, 8 años en este momento, en esta historia que te estoy contando. Llegó un día lunes y llego a la clase como todos los otros días lunes, tempranito, me siento y la profesora se acerca a saludarme. Ella generalmente hacía eso. Pero esta vez, cuando se acerca, me dice, César, today, tú contar una historia. Así estoy tratando de usar ahí el acento de cómo ella me lo dijo. You tell a story. Sabía lo que me estaba pidiendo, ya que todos los días lunes ella elegía al azar, generalmente 4 a 5 compañeritos, compañeritas, a pararse al frente de la clase y contar una historia. Era su manera de tratar de fomentar y de ayudar a los chicos a hablar en público y contar historias. Y este día me estaba invitando a mí a hacerlo. Y yo lo único que atiné a hacer era decirle, no, I no understand, no entiendo, pensando que eso me iba a salvar del momento. Y ella simplemente me miró y me dijo, yes, you can do it, tú puedes hacerlo. Y se fue, y la clase comenzó. Y ella empezó a llamar y a elegir a chicos y chicas al azar, y ya iba como en el número 4, y no, generalmente elegía 4 o 5, entonces pensaba, ok, me salvé, no me va a tocar a mí. Y de repente escucho esas palabras que te hacen parar el corazón. Me dice, César, it's your turn, es tu turno. Y recuerdo que me paré y mis piernas tiritaban, temblaban mientras caminaba hacia el frente de mi sala. Mis manos ya estaban transpirando, mi corazón ya estaba latiendo a 1000. Y mientras ibas caminando hacia el frente, iba pensando, ¿qué digo? ¿Qué cuento? Y cuando ya llego al frente de mi clase y me doy vuelta y veo a todos mis compañeritos, compañeritas, que éramos como 30 en esa clase, traté lo mejor que pude de contar una pequeña historia con mi inglés de Tarzán que tenía en ese momento. Y empecé a contar una historia de algo que habíamos hecho como familia, fin de semana. Y me encantaría decirte que ese momento fue mágico y que yo supe ahí ese día de que yo estaba destinado para eso. No, me encantaría contarte eso, sería una historia increíble, pero no fue así. Simplemente traté de contar una historia 30, 40 segundos probablemente y me fui a sentar. Y cuando llegué a mi asiento, miro al suelo y casi como que estoy hundiendo mi cara en mis manos de vergüenza y estaba pensando todo el rato, oh César, tu historia fue horrible, pésimo. Nadie te entendió, encima la historia no era buena. Y después de varios segundos de estar en ese estado negativo, por fin tuve un poquito de valentía y levanté la mirada. Y empecé a mirar a mis compañeros. Y para mi sorpresa, en ese momento, todos mis compañeros, todos estaban mirándome de vuelta. Me estaban todos mirando de vuelta. Y lo más poderoso es que me estaban todos mirando de vuelta y me estaban haciendo con el dedito para arriba, el pulgar para arriba, así como, bien hecho,
Good job. Y ese momento, quiero que recuerdes, yo tenía 7, 8 años. Ese momento cambió mi vida. Ese momento fue un momento poderoso porque creo, de lo que yo recuerdo, esa fue la primera vez que sentí verdaderamente el poder que tiene contar una historia. Y nuevamente, no era una gran historia, pero simplemente el ver el resultado y el darme cuenta que algo había pasado, algo había conectado con mis compañeros. Quizás porque por primera vez habían escuchado mi voz. Algo generó. Y ese algo que generó, para mí, es parte del poder de las historias. Y ese fue el momento. Ese fue el momento que me enamoró, que me encantó las historias. Ese fue el momento que yo dije, quiero sentir esto con más frecuencia. Y empecé a, obviamente, mejorar en el idioma inglés, pero también empecé a mejorar el cómo contar las historias. Y ahora, aun cuando yo me dedico a entrenar a líderes en el mundo corporativo y a fundadores y emprendedores que están tratando de aprender storytelling para comunicar sus productos, sus servicios, para inspirar a sus equipos. Hay distintos motivos, pero lo que sí siempre quiero es que las personas, cuando cuenten historias, vivan el poder de las historias. Y creo yo que hay tres grandes poderes que tiene el storytelling, que tiene el contar historias y que te quiero compartir hoy. Y quiero compartir estos tres poderes contigo porque cuando tú estés dudando, cuando tú estés pensando, ¿cuento o no cuento una historia? Quiero que recuerdes estos tres poderes porque probablemente necesitas 1, 2 o 3 de estos poderes en tu vida. Probablemente necesitas 1, 2 o 3 de estos poderes en tu vida. Entonces, saca tu lápiz, como siempre te digo, saca ahí tus notas, tus apuntes, porque quiero que anotes esto, quiero que anotes estos tres poderes. El poder número 1 que te genera, que te brinda el poder contar las historias, que las historias, contar historias, te hace más valiente. Te da el poder de la valentía. Y esto es porque naturalmente todos los seres humanos tememos, nos da miedo hablar en público. Es casi como naturalmente nos da miedo las alturas. Naturalmente nos da miedo el qué va a pensar la gente de nosotros. Nos da miedo estar en situaciones o exponernos a situaciones donde la gente nos podría criticar, donde la gente podría, si les cuento algo mío, podrían no valorarlo. Y la única manera, y por eso hablo del poder de la valentía, porque ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente es actuar o avanzar a pesar del miedo. Eso es valentía. Si tú vas a hacer algo que no te genera miedo, que en verdad no te genera ninguna emoción, no es valentía eso. Qué bueno, te felicito que no te dé miedo. Pero nuevamente, a la mayoría de la gente, hablar en público y sobre todo contar una historia, porque contar una historia también te vulnera, te hace vulnerable. Tú tienes, cuando hablamos de historias, y recuerden el episodio pasado que les conté qué es una historia. Una historia es una experiencia emocionante que le sucede a una persona. Entonces, si tú estás contando tu historia, estamos hablando de una experiencia emocionante que te pasó a ti. Y generalmente si es una experiencia emocionante, algo que te generó emociones, ahí es donde está la vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad, la verdadera definición de vulnerabilidad es expresar o mostrar de manera honesta y genuina tus emociones. Eso es vulnerable. Y contar una historia te va a llevar a sentir vulnerabilidad. Entonces, hablar en público ya da miedo. Contar una historia, doble miedo, porque ahora es no solo qué van a decir de mí, que ese es parte del miedo de hablar en público, sino también es
y voy a entregar algo que me hace sentir vulnerable. Pero la única manera de poder desarrollar valentía, y creo que contar historias es una de las grandes herramientas que tenemos para poder desarrollar esa valentía, es haciéndolo. Cuando yo tenía 7, 8 años y me paré frente a mi clase y conté una historia, no era un gran storyteller. No era una persona ya que tenía gran habilidades comunicacionales. Simplemente lo hice, a pesar del miedo. Y después de hacerlo, tuve un poquito más de valentía para querer hacerlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y aun cuando ahora ya siento más confianza para poder hacerlo, siempre hay un pequeño nervio cuando uno cuenta sus historias. Pero eso también implica que siempre hay oportunidad, siempre hay espacio para ser un poco más valiente. Y cuando tú te pares y cuentes tu historia, el resultado, sí o sí, porque a veces yo no te puedo garantizar que el otro te va a comprar tu idea, aun cuando sabemos que contando historias y sabiendo armar bien tu mensaje aumentan la probabilidad de eso, pero tampoco te puedo garantizar 100% porque uno no sabe en qué estado emocional está la otra persona. Pero lo que sí te puedo garantizar, y por eso estos son 3 poderes, porque son cosas que sí o sí van a generarse, va a ocurrir. Lo que sí va a pasar es que tú, después de hacerlo, vas a sentir valentía. Más valentía. Y esa valentía te va a permitir la próxima vez hacerlo con más facilidad. Y la tercera vez con más facilidad. Y la cuarta y la quinta, porque así es como desarrollamos el músculo de la valentía. Y ese músculo, ese músculo es uno de los grandes poderes que nos da el contar historias. Entonces, el primer poder que recibes cuando cuentas historias, cuando usas el storytelling, es valentía. El segundo poder, y este sí lo viví también, y lo vivo cada vez que cuento historias en mis conferencias, en mis charlas, pero lo viví específicamente en esa experiencia a los 7 años, es que contar historias te genera conexión con otros. Contar historias nos genera conexión con otros, porque las historias son la manera, el vehículo que usamos los seres humanos para conectar con otros. Cuando yo escucho tu historia, de alguna manera también empiezo a escuchar mi propia historia a través de la tuya. Y por eso cuando a veces estamos en conversaciones y alguien empieza a contar su historia o nos empieza a contar una experiencia de algo que sucedió, uno comienza también a recordar sus propias experiencias. Y si tú y yo tenemos experiencias similares, si tú y yo tenemos valores similares, que esos valores los comunicamos a través de nuestras historias. Cuando contamos historias comunicamos lo que valoramos, lo que es importante para nosotros. Cuando tú y yo contamos nuestras historias, conectamos con nuestras experiencias. Y si yo siento que tu experiencia y mi experiencia son similares, entonces ahora tú y yo estamos mucho más conectados. Incluso las relaciones, la confianza se va dando a través de este efecto de conexión. Piénsalo. ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Quiénes son las personas más cercanas a ti? Te aseguro que las personas que tú consideras más cercanas a ti, las personas que tú consideras más amigo o amiga, son las personas con las cuales han compartido más historias. Porque se han contado historias o porque han vivido experiencias juntos. Pero esas experiencias que vamos viviendo juntos son la forma que los seres humanos conectamos y por ende confiamos. Entonces, un segundo poder que te aseguro que se va a generar y va a recibir cuando cuentes historias es que vas a conectar mucho más con tu audiencia. Tal como yo en esa ocasión con 7, 8 años, al contar mi historia, pude conectar con mis compañeros. Y eso fue un game changer, eso fue un antes y un después, porque a los 7, 8 años, en un país nuevo, sin hablar un idioma, el conectar, darte cuenta que tienes
esas cosas en común con otros, marca la diferencia. Y el tercer poder, cuando tú cuentas historias, también se genera aprendizaje. Cuando tú cuentas historias, como cuando escuchas historias, una de las cosas que empieza a ocurrir es que empezamos a aprender. Incluso, y esto es lo que dicen los historiadores y los antropólogos que han estudiado a los seres humanos y han tratado de entender por qué a través del tiempo, por más de casi 100.000 años, nosotros no hemos contado historias. Y lo que llegan a concluir es que finalmente las historias en algún momento, obviamente sabemos que se usan para más cosas, pero en algún momento inicial, las historias eran fundamental para nuestra sobrevivencia como especie. ¿Y a qué se refieren con esto? Que era a través de las historias que nosotros aprendíamos y nos enseñábamos acerca de las cosas que habían afuera de las cavernas. Cuando vivíamos todos en caverna y vivíamos en tribus pequeñas, lo que nos hacía salir y lo que nos hizo, y esto es lo que dicen nuevamente los antropólogos, lo que hizo que saliéramos y empezáramos a buscar nuevos lugares y empezáramos a excursionar, era justamente las historias que nos contábamos. Entonces imagínate que llegaba un cazador que había estado fuera por un mes y ese cazador llega a nuestra tribu y nos comienza a contar historias de lo que hay al otro lado de la montaña o lo que hay al otro lado del mar. Y nos cuenta que hay tierras y que hay comida y que hay animales y nos cuentan historias de sus aventuras. Nosotros aprendemos a través de esas historias de las posibilidades y de las cosas que existen. Entonces, cuando tú cuentas historias, cuando escuchas especialmente historias, estás aprendiendo las experiencias del otro para saber cómo manejar mejor tus propias experiencias. Por ende, si estás escuchando la historia de alguien que te está contando alguna experiencia que tuvo de liderazgo con su equipo y tú también hoy estás en un rol de liderazgo o estás con tu equipo, tú aprendes a través de la experiencia de otros de cómo poder manejar mejor tu situación. Y lo interesante es que cuando también comunicamos, cuando contamos historias, cada vez que tú cuentas una historia, en tu mente lo estás reviviendo esa experiencia. Entonces, cuando estás contando historias, por ejemplo, esta misma historia que te conté de algo que me pasó a los 7, 8 años, cuando yo tenía 7, 8 años, yo no me di cuenta de ese poder. No me di cuenta ni del cambio, porque estaba viviendo el momento y porque con 7, 8 años todavía uno no es muy consciente de todas las cosas que te pasan alrededor. Uno simplemente es consciente de lo que siente y de qué está viviendo, pero no de todo el aprendizaje. Pero cuando ahora como adulto empiezo a recordar esa experiencia y ya con más madurez y con más cosas que me han pasado en la vida misma, comienzo a mirar esa experiencia, recordar esa experiencia y ahora puedo sacar un aprendizaje de esa experiencia. Y ahora te puedo enseñar a ti acerca de el poder de las historias, contándote una historia que refleja el poder que tienen las historias. Entonces, cuando tú cuentas historias, sí o sí, por ser experiencias que ya han pasado, aprendes de ellas, las ves de una forma distinta. Y cuando escuchas historias, aprendes de las experiencias de otros para saber cómo manejar o cómo vivir mejor tus propias experiencias. Y esos son los 3 poderes. Esos son los 3 poderes que quiero que tú puedas recordar. Y te pregunto, ¿necesitas en tu propia vida estos 3 poderes? Es decir, ¿necesitas más valentía? ¿O necesitas conectar mejor con otros? ¿O necesitas poder aprender y ver las cosas de una manera distinta? Probablemente la respuesta es sí. Si la respuesta es que sí, te quiero invitar a que la próxima vez que tú tengas una oportunidad de poder contar una historia, la próxima vez que tú tengas una instancia de hablar en público, sea en una reunión, presentación, conversación, uses el poder de las historias. Porque lo que te puedo asegurar es que sí o sí, al contar una historia,
vas a vas a salir de esa experiencia con más valentía, con más conexión y con más aprendizaje. Muchas gracias. Gracias por compartir conmigo nuevamente en este episodio del podcast. Recuerda que si estás por primera vez escuchando o si ya vienes escuchando este podcast, anda y toma el curso gratuito, el curso de Storytelling para principiantes. Es una buena manera de empezar a meterte cada vez más en este mundo. Más encima el curso gratis. Lo único que tienes que hacer es ir a mi página web www.cesarcastrov.com y ahí puedes recibir este regalo poniendo tu email para que te llegue después un correo con tu acceso y puedas entrar a la academia y tener acceso a este curso que sé que te va a ayudar para buscar y sobre todo para empezar a crear y estructurar historias que te van a ayudar a ser más valiente, que te van a ayudar a conectar mejor con tu audiencia y que te van a ayudar a aprender lecciones potentes que te van a servir para que tú después también puedas compartir y enseñar lecciones potentes a otros. Muchas gracias por haber compartido conmigo y nos vemos ya en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico, donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y sobre todo aumentar drásticamente tu influencia utilizando el poder de las historias. Chao, chao.